Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Les invito a que juntos podamos estudiar el tema Imperios de Occidente. Muchas veces escuchamos este término. ¿Qué son los imperios de Occidente? ¿O cuáles son los países que pertenecen al Occidente? ¿Cuáles son el Oriente? Y es importante conocer que la historia menciona a los imperios de Occidente y existen dos acepciones. Hay una acepción restrictiva y una acepción mucho más amplia. Dentro de la acepción restrictiva nos refiere a que es la región occidental de Europa que agrupaba las monarquías bajo el mando de la Iglesia Católica, mientras que en una acepción amplia es la totalidad del mundo actual transformado por la cultura europea. Hablar de los imperios de Occidente en el ámbito historiográfico nos dice que se suelen identificar las bases de la civilización occidental con el proceso del nacimiento de las sociedades históricas a partir de las ciudades sumerias del cuarto milenio antes de Cristo. Ahora, conozcamos un poquito más el concepto de Occidente. Es importante mencionar que hablar de Occidente estamos refiriéndonos a aquello que se contrapone al concepto de Oriente, ¿sí? Usted puede visualizar allí en su pantalla cómo vemos de color rojo todo lo que se considera el Oriente dentro de nuestro planeta. Estos son todos los países de Oriente, todo lo que tiene que ver con el continente asiático y una pequeña parte de Europa, mientras que los países que conforman Occidente es parte europea, todo lo que tiene que ver con el continente americano y parte del continente africano. También estamos viendo algunas otras partes que se adicionan. Es usual identificarla con el cristianismo o con la denominada tradición judeocristiana. Es decir, que dentro de los países occidentales se habla mucho y se refiere del cristianismo. Se incluye también al Islam dentro de su religión y en el pensamiento católico fue usual distinguir las categorías de iglesia oriental y también iglesia occidental. Otro de los temas importantes que influye dentro de la Edad Media que hemos venido estudiando es el fin de la Edad Media o también conocida como crisis del siglo XIV. El final de la Edad Media llega con el comienzo de la transición del feudalismo al capitalismo. La ley de rendimientos decrecientes empezó a mostrar sus efectos a medida que el dinamismo de los campesinos forzó la roturación de tierras marginales y las lentas mejoras técnicas no podían sucederse a un ritmo semejante. Ahora, se va dando dentro de este proceso de crisis del siglo XIV que la coyuntura climática cambió. ¿Qué sucede? Prácticamente termina acabando con el denominado óptimo medieval que permitió la colonización de Groenlandia y el cultivo de vides en Inglaterra. Las malas cosechas condujeron a hambrunas que debilitaron físicamente a las poblaciones, preparando el terreno para que la peste negra, que llegó en el año 1348, fuera una catástrofe demográfica en Europa. Ahora, se fueron dando algunas consecuencias dentro de esta crisis, como fue la propiedad privada ganada con el trabajo, la familia nuclear, la moderación, la discreción y la privacidad. Son temas que van apareciendo dentro de esta sociedad. Vemos que se da el florecimiento de una nueva forma de pintura, como fue la pintura en óleo. Los supervivientes acumularon inesperadamente capital en forma de herencias, patrimonios nobiliarios. Hubo alteraciones de los precios de mercado de los productos sometidos a tensiones nunca vistas, tanto de oferta y de demanda. Los salarios normalmente crecían al tiempo que las rentas feudales pasaron a ser inseguras, obligando a los señores a decisiones difíciles.
Asimismo, vemos que únicamente los nobles con más capacidad pudieron convertirse en una gran nobleza o aristocracia de grandes casas nobiliarias, mientras que la pequeña nobleza se empobrecía. Y asimismo vemos que en las instituciones de clero también se va abriendo un abismo entre el alto clero de obispos, canónigos y abades y los curas de parroquias pobres y el bajo clero de frailes o clérigos vagabundos. Entonces, aquí podemos ver cómo se fueron dando varias consecuencias que provocaron que aquella Edad Media, o también conocido como Medioevo, tenga su finalización. Eso es todo, jóvenes, que tengan un lindo día.